Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a la hora que se dispongan a ver este pequeño audiovisual. Este día nosotros les estaremos hablando acerca de intervalos de confianza para la diferencia de medias, para la asignatura de métodos de la Universidad de Oriente, UNIBU. Nuestro grupo está conformado de la siguiente manera. Tenemos al compañero Armando José Cuellar Valenzuela, mi persona, José Kevin Madrid Iglesias. Tenemos al compañero Ángel Francisco Pineda Blanco. Antes de pasar, queremos hacer una breve introducción, ¿verdad? Les estaremos hablando acerca de un poco de teoría, de lo que es el tema de intervalos de confianza para la diferencia de medias, así como vamos a estar viendo algunos ejemplos prácticos ya relacionados con la vida cotidiana. Para ello, vamos a pasar a la siguiente lámina. Vamos a definir inicialmente lo que es un intervalo de confianza. Tenemos que el intervalo de confianza describe la variabilidad entre la media obtenida de un estudio y la media real de la población, el valor real. Corresponde a un rango de valores cuya distribución es normal y en la cual se encuentra con alta probabilidad el valor real de una determinada variable. Esta alta probabilidad se ha establecido por consenso en un 95%. Así, un intervalo de confianza de 95% nos indica que dentro del rango dado se encuentra el valor real en un parámetro con 95% de certeza. Para comprender y hacer intuitivo el concepto de intervalo de confianza, utilizaremos un ejemplo clásico. Supongamos que tenemos una moneda la cual podemos, o puede estar o no puede estar balanceada. Así, después de varios lanzamientos, la probabilidad de que el resultado sea cero todas las veces cara, es decir, que una moneda balanceada hasta 1, todas las veces sello nuevamente balanceada, pasando por 0,5, la mitad de las veces sello, y las otras cara, lo que equivale a una moneda no balanceada. Como no conocemos la verdadera naturaleza de la moneda, aquí vamos a experimentar con ella. Iniciamos el experimento. Con dos lanzamientos, uno es cara y el otro es sello. La probabilidad de que el resultado sea sello fue 0,5, con lo que podríamos concluir que la moneda no está balanceada. Sin embargo, con solo dos lanzamientos podemos concluir con total certeza que esa es la naturaleza de la moneda. La respuesta es no. Por lo tanto, en el rango de valores donde se encuentra el valor real, dado que el azar pudo influir en ese resultado, uno acepta que el rango de valores reales posibles es amplio, inclusive desde 1 tan bajo como 0 a 1 tan alto como 1. Por lo tanto, aún no estamos seguros de la naturaleza de nuestra moneda. Consideramos lo anterior, ampliamos el experimento y realizamos 8 nuevos lanzamientos, 10 en total, resultando 5 caras, 5 sellos, nuevamente el resultado es 0,5. Como vemos en el anterior ejemplo, estamos considerando, ¿verdad?, lo que es el lanzamiento de lo que son monedas, hallando un parámetro de certeza e incerteza. Más adelante estaremos viendo, ¿verdad?, lo que era la parte de la comprobación de las hipótesis o la prueba de hipótesis, a qué se refiere este enunciado. Este enunciado es un poco amplio, como ustedes podrán ver, ¿verdad? Aquí les muestra algunos resultados de ensayo cíclico. Tenemos también, ¿verdad?, aquí la estimación de los grupos, la tasa de eventos por grupos y la interpretación. Pero ahora bien, vamos a pasar a la siguiente lámina. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos lo que es un pequeño enunciado, ¿verdad? Que para calcular el intervalo de confianza para la diferencia de dos medias, se debe de saber si las varianzas poblacionales son conocidas o desconocidas. Y en caso de que sean desconocidas, se debe de probar si son iguales o diferentes. Cada uno de estos tres casos se analizarán por separado. Antes de continuar, quiero presentarle lo que es la fórmula para el intervalo de confianza para la diferencia de medias. Ahí tenemos lo que es el valor de Z, ¿verdad? Es muy importante saber, ¿verdad?, que nuestros valores siempre deben estar, ¿verdad? Para poderlo clasificar en varias fórmulas, deben estar entre igual
o mayor a 30 o 30 o inferior. Y dependiendo de eso, nosotros vamos a utilizar las fórmulas para determinar Z. La varianza conocida pero diferente, relacionándonos a lo que es la desviación estándar. Si las varianzas poblacionales son conocidas y diferentes, los pasos a seguir para encontrar el intervalo de confianza son los siguientes. Literal A. El estadístico usado como el estimador puntual de la diferencia de medias. Y ahí tenemos, ¿verdad? Lo que es una resta de lo que son las medias poblacionales, como que será como resultado T. Era lo que le mencionaba anteriormente. Dependiendo de cuánto nuestro valor, ¿verdad? Eh, digámoslo así, sea igual o menor a 30, vamos a utilizar los valores Z, los valores T. Tenemos el literal B, que nos habla acerca de la variable aleatoria asociada con el estimador. Será la variable normal estándar dada por, y ahí tenemos lo que es nuestra fórmula Z. Literal C. Para calcular el intervalo de confianza se debe tener en cuenta el nivel de confianza que se quiere considerar. Y ahí tenemos lo que nos dice el teorema. Tenemos el X1 promedio menos X2 promedio. Son las medidas de dos muestras aleatorias independientes de tamaño. Ahí tenemos la muestra 1 y la muestra número 2, o N1 y N2, tomadas de poblaciones que tienen varianzas conocidas. Y ahí tenemos lo que son los valores de, ya refiriéndonos propiamente, ¿verdad? Lo que son la desviación estándar, desviación estándar 1 al cuadrado y desviación estándar 2 al cuadrado, respectivamente. Entonces, el intervalo de confianza, y ahí tenemos lo que es, ¿verdad? Lo que son nuestros valores de medias poblacionales, sub 1 menos media poblacional sub 2, y ahí tenemos lo que es la fórmula. Bueno, anteriormente lo que les había mencionado es un poco de teoría propiamente, pero ahora veamos lo que realmente nos interesa saber, ¿verdad? Lo que es un pequeño ejemplo que nos habla que tenemos que construir un intervalo de confianza del 94% para la diferencia real entre las duraciones de dos marcas de focos. Si una muestra de 40 focos fue tomada al azar de la primera marca, dio una duración media de 418 horas. Y una muestra de 50 focos de otra marca dieron una duración media de 402 horas. Las desviaciones estándares de las dos poblaciones son 26 y 22 horas respectivamente. Ahora sí, abordemos lo que es el tema central. Tenemos lo que es una solución, ¿verdad? Ahí planteamos, ¿verdad? Prácticamente tenemos lo que es un promedio de 1, promedio de X sub 1 de 418, y ahí habíamos hablado que son en factor de tiempo horas. Y tenemos, bueno, aquí en este caso sería 2, ¿verdad? Que lo que es el X2 promedio, aquí aparece 1, un error de dedo, de 402 horas. Vamos a definir lo que es nuestra desviación estándar 1. Tenemos como valor 26, siempre en factor horas. Y tenemos nuestra desviación estándar 2, equivalente a 22. En total, ¿verdad? Tenemos lo que es una muestra poblacional 1 de 40 y tenemos una muestra poblacional de 50. Tenemos un valor Z de 1,88. Aquí es de mencionar, ¿verdad? Hacer entrever, ¿verdad? Que las muestras poblacionales son arriba de 30, por lo tanto vamos a utilizar la siguiente fórmula que vemos abajo. Tenemos lo que son bueno, ya utilizando lo que es la fórmula, vamos a determinar, ¿verdad? Lo que es el promedio, bueno, aquí le vamos a hablar del promedio o la diferencia de entre ambas. El promedio sub 1 y menos el promedio sub 2, menos lo que es el factor Z, y le sacamos raíz cuadrada, tenemos lo que es la desviación estándar sub 1 al cuadrado sobre el tamaño de la muestra, o sí, tamaño de la muestra 1, sucesivamente. Vamos a pasar a despejar lo que son los valores, ¿verdad? Una vez ya los obtuvimos, el valor Z de recabar, ¿verdad? Por lo que se preguntan, ¿cómo lo obtuvimos? Hay una tabla, ¿verdad? Que eso aparece dentro de la prueba de hipótesis, ¿verdad? Que anteriormente lo habíamos abordado en clase. No es muy difícil de obtener, sin embargo, vamos a tratar de omitir por cuestión de tiempo, ¿verdad? Cómo que se obtiene. Pero realmente viene de lo que es la prueba de hipótesis. Vamos a determinar, ¿verdad? El valor a partir de una tabla. Y esa tabla viene a partir de la prueba de hipótesis aplicada. Ahora despejamos, ¿verdad? Habíamos dicho, ¿verdad? Que las diferencias, o los promedios, perdón, de X1 y X2 lo vamos a restar
menos el factor de z, que es un 88, sacamos la raíz cuadrada, ¿verdad? Y ahí habíamos obtenido los valores de 26 y 22 respectivamente. Solamente les agregamos al cuadrado y eso lo dividimos entre 40 y 50, que representan el número de las muestras obtenidas. Y aquí es muy importante definir, ¿verdad? Que nosotros el factor Z lo sacamos a partir del grado de confianza, ¿verdad? O el nivel de confianza de 94%. Aquí nosotros, o lo que anteriormente habíamos visto, eso lo sacamos por el grado de aceptación o el grado de rechazo. Por eso nos da un 88. Despejamos, ¿verdad? Y decimos, ¿verdad? Que tenemos otra vez el promedio de 1, de x sub 1, y menos el promedio de x sub 2, que es 402, más el factor de z, 188, despejamos. Y al final de todo esto, bueno, tenemos lo que es 6.3. Aquí tenemos los valores ya de lo que son las medias poblacionales de 1 y medias poblacionales de 2. Tenemos como respuesta final 6.3 y 25.7. Ahora bien, vamos a abordar lo que es las varianzas desconocidas e iguales. Para ello tenemos lo que son las desviaciones estándar, siempre de desviación estándar 1 al cuadrado, que debe ser igual a la desviación estándar 2 al cuadrado. Eso nos tiene que dar una exactamente igual, ¿verdad? Deben de ser iguales, varianzas desconocidas e iguales. Muy bien nos dice. Cuando las varianzas son desconocidas, se debe de realizar previamente una prueba estadística para verificar si estos son iguales o diferentes. Para calcularlo debemos de hacer uso de la distribución F. Bien sea mediante el cálculo de la probabilidad de que la muestra tomada provenga de dos poblaciones con varianzas iguales o mediante el uso de un intervalo de confianza para la relación de dos varianzas. Como se desconocen las varianzas de la población, se usan las varianzas de las muestras como estimadores. El procedimiento a seguir para el cálculo del intervalo de confianza para la diferencia de dos medias será el siguiente. Literal A, el estadístico usado como estimador puntual de la diferencia de las medias, y ahí tenemos lo que es la media poblacional de 1 menos la media poblacional de 2 será igual al resultado del promedio de 1 menos el promedio de 2, que es un estimador suficiente. Literal B, la variable aleatoria asociada con el estimador será la variable definida como se usa T. En el caso se muestra pequeñas. Las muestras pequeñas, ¿verdad? Como les mencionaba, las muestras pequeñas son aquellas que son a partir de valores menores a 30 dentro del valor de las muestras. Y valores grandes cuando superan el valor de 30 sucesivamente. Vamos a trabajar con el valor de T y era lo que le mencionaba, factor Z, factor T. Nosotros, dependiendo de cómo nos dé, ¿verdad?, nuestros valores o analizando nuestro problema, vamos a determinar, ¿verdad?, qué fórmula usar. En este caso tenemos lo que es el factor de T, cuando son para factores de muestra pequeña, o sea, menor de 30. Vamos a definir que el SP es un estimador combinado de S sub 2, mejor definido como S sub 1 y S sub 2 al cuadrado, por separado, y aquí establecemos lo que es la fórmula. Literal C, para calcular el intervalo de confianza se debe tener en cuenta el nivel de confianza que se quiere considerar y los grados de libertad que se calculan. Y ahí tenemos lo que es, para calcular el intervalo de confianza, tenemos la siguiente fórmula, GL igual a, bueno, la muestra sub 1 y el tamaño de la muestra sub 2, menos 2. De nuevo, manipulando la expresión anterior en forma similar al caso previo, se llega al siguiente teorema, que nos define que el intervalo de confianza para la diferencia entre dos medias, y aquí tenemos lo que es, ¿verdad?, la media poblacional de 1 menos la media poblacional de 2 con varianzas desconocidas pero iguales, y aquí nos menciona x promedio de 1, de 2, tenemos lo que es S sub 1 sobre al cuadrado, S sub 2 al cuadrado son las medias y la varianza de dos muestras aleatorias de tamaño n sub 1 y n sub 2 respectivamente, tomadas de dos poblaciones normales e independientes, con varianzas desconocidas pero iguales. Entonces un intervalo de confianza para la diferencia entre medias es, y ahí tenemos la respectiva fórmula. Más adelante vamos a aplicar esta fórmula con un ejemplo anterior, ¿verdad? Para que podamos ver digamos que la práctica de estas fórmulas que nosotros vamos observando. Bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿verdad? Que ya tiene su tabla. Y nos menciona que la siguiente tabla presenta los siguientes resultados de dos muestras aleatorias para comparar el contenido de nicotina de dos marcas de cigarrillos.
Ahí tenemos el tamaño de la muestra de X sub 1 y S sub 1. Tenemos la marca A con valor de 10. Tenemos X sub 1, el promedio, de 3.1. Tenemos X sub 1, 0.5. La marca B nos da resultados de 8, 2.7 y 0.7. Suponiendo que los conjuntos de datos provienen de muestras tomadas al azar de poblaciones normales, con varianzas desconocidas e iguales, construya un intervalo de confianza del 95% para la diferencia real de nicotina de las dos marcas. Aquí vamos a hacer una comparativa de entre las marca A y marca B y vamos a definir la solución del presente, ¿verdad? Tenemos, como la varianza son iguales, calculamos el S sub 2, perdón, S sub P al cuadrado, que está al lado por. Y aquí solamente despejado, ¿verdad? Lo que habíamos visto anteriormente en la fórmula. Tenemos valor de 9 por 0.5 al cuadrado más 7, 0.7 al cuadrado entre 16. Eso nos va a dar un resultado de 0.35 o el valor resultante SP 0.596. Esto lo podemos aproximar, ¿verdad? 0.6. El intervalo de confianza del 95% está dado por T. 0.025 GL 16. Y esto es igual a 2.21. Y aquí vemos la sucesión, ¿verdad? De X del promedio de 1 menos el promedio de 2, que es el resultante de T. Y esto solo lo despejamos, ¿verdad? Que es el valor de 0.596. Esto nos va a dar un resultado final de 0.2 menor o igual a la media poblacional de 1 menos la media poblacional de 2, que es igual a, bueno, es menor o igual a 1. Tenemos las varianzas desconocidas y diferentes. Tenemos el literal A, que es el estadístico usado como estimador puntual de la diferencia de medias. La media poblacional de 1 menos la media poblacional de 2. Será el promedio de 1 menos el promedio de 2, que es un estimador suficiente, será el B. La variable aleatoria asociada con el estimador será la variable T, definida como, y ahí tenemos la fórmula. Literal C. El intervalo de confianza está dado por el siguiente teorema basado en la distribución T con n grado C libertad. Ahí tenemos el teorema. Son las medias y la varianza de dos muestras aleatorias de tamaños n1 y n2, respectivamente. Tomada de dos poblaciones normales e independientes con varianzas desconocidas y diferentes, entonces un intervalo de confianza para la diferencia entre medias. Y tenemos lo que es ahí, ¿verdad? Que la media poblacional de 1, no la media poblacional de 2. Es un nuevo, bueno, nuevamente para el caso de muestras pequeñas. Ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Muestras pequeñas, valores menores a 30. Ahí tenemos lo que es la fórmula y nos habla acerca de los grados de libertad están dados por. Y abajo nos agrega, ¿verdad? Lo que es una nota. El valor obtenido se redondea al entero más próximo. Si llevamos a cabo un cálculo de intervalos de confianza para diferencia de medias, suponiendo que la varianza no son iguales, en el dado caso que si lo fuera, perderíamos muy poco y el intervalo obtenido sería un poco conservador. El caso de que se suponga que las varianzas son iguales, siendo que no lo son, nos produce un error mayor que puede ser considerablemente, por lo que una sugerencia es usar varianzas diferentes como regla general. Aquí tenemos otro ejemplo, problema. Nos dice que cierto metal se produce por lo común mediante un proceso estándar. Se desarrolla un nuevo proceso en el que se añade una aleación a la producción del metal. Los fabricantes se encuentran interesados en estimar y la verdadera diferencia entre las tensiones de ruptura de los metales producidos por los dos procesos. Para cada metal se seleccionan 12 ejemplares y cada uno de estos se somete a una tensión hasta que se corrompe. La siguiente tabla muestra las tensiones de ruptura de los ejemplares en kilogramos por centímetro cuadrado. Ahí tenemos lo que son cada uno de los datos, ¿verdad? Del proceso estándar y proceso nuevo. Contando lo que son el valor de n, ¿verdad? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenemos valores de n, 12. Si se supone que el muestreo se llevó a cabo sobre dos distribuciones normales e independientes, obtener los intervalos de confianza estimados del 95 y 99%.
Para la diferencia entre los dos procesos, interprete los resultados. Tenemos la solución. Calculamos los valores que necesitamos. Tenemos lo que son lo que ya le había mencionado, que los valores son 12, el tamaño de la muestra o el valor de n, 12, tenemos la media de cada uno de estos resultados, 443.3 para el primero y 451.4 para el segundo. Valor de S, 24.8 y 14.9. Aplicamos lo que es la fórmula con un grado de confianza del 95%. Y habíamos dicho que utilizamos lo que era la tabla, ¿verdad? Y aquí utilizamos el grado de aceptación, el grado de rechazo, ahí lo vemos. Nos va a dar un resultado de menos 2.10. Eso aplicado a la fórmula que observamos en la parte superior, vamos a aplicar de la siguiente manera. Tenemos los valores, despejamos, observamos bien. Tenemos, bueno, en la parte inferior observamos la fórmula. Tenemos el x1 promedio menos x2 promedio menos t raíz cuadrada. Y ahí vamos despejando, ¿verdad?, los resultados, a modo de que estos resultados que nosotros obtuvimos o descomponemos, por así decirlo, los despejamos y siempre aplicando para un 99%. Esto lo vamos a hacer para los dos grados de confianza, ¿verdad? 95, aquí tenemos 95 y aquí tenemos 99. Ya como resultante nos tiene que dar, ¿verdad? T sub 1, que es 2.88, y T sub 2, que es menos 2.88. Luego de aplicar estos dos resultados, pasamos ya nuevamente con la fórmula que vimos en la parte inferior, la aplicamos, ya con estos resultados de menos 2.88, ¿verdad? Desclasificamos el factor T y nos va a dar un resultado de menos 32.16, que es el equivalente a la media poblacional de 1 menos la media poblacional de 2, menor o igual a 15.99. Diferencias de medias poblacionales. En ocasiones interesa definir un intervalo de valores tal que permita establecer cuáles son los valores mínimo y máximo aceptables para la diferencia entre las medias de dos poblaciones. Pueden darse dos situaciones según las muestras sean o no independientes, siendo en ambos casos condición necesaria que las poblaciones de origen sean normales o aproximadamente normales. Estimación estadística. En este caso vamos a trabajar con estimación de medias poblacionales, recalcando que la diferencia de medias poblacionales muestras independientes. En este caso queremos comparar la diferencia que hay entre dos conjuntos de datos, pero cuando este conjunto de datos son independientes. Bueno, ahora tenemos lo que es el siguiente ejercicio, siguiendo con la temática, el que nos dice: la subdirectora del servicio de enfermeras de un hospital observó recientemente que los salarios de las enfermeras sindicalizadas parecían ser un poco más altos que los de las enfermeras no sindicalizadas. Por ello decidió investigar lo anterior y obtuvo la información dada a continuación, en el cual nos dice que en el grupo de las enfermeras sindicalizadas había un salario promedio de $20.75, con una desviación estándar muestral de 2.25, y en el cual tenemos un tamaño de la muestra de 40. En las no sindicalizadas teníamos lo que es el salario promedio de $19.80, una desviación estándar de 1.90 y el tamaño de la muestra era de 45. Bien. Bueno, aquí antes de empezar con el ejercicio teníamos una forma de interpretar las estimaciones interválicas. Bueno, en este caso nos dice que el rango posible está entre dos valores, un límite inferior y un límite superior. Bueno, entonces cuando tenemos el resultado de lo que es el ejercicio, si tenemos una diferencia a favor, en el cual serían los dos signos positivos, y si tenemos dos resultados negativos, la diferencia de valor va al segundo. Y cuando tenemos un resultado de una respuesta positiva y un negativo o viceversa, la diferencia a favor son iguales o en todo caso serían no hay diferencia entre ellas.
Bueno, el paso 1, comprender lo que es la fórmula a utilizar, en el cual nos dice, en un caso, si tenemos unas muestras grandes o varianzas conocidas, entonces esto sería de la población 1 y la población 2, tendrían que ser mayor o igual a 30. Y en un caso 2, muestras pequeñas o varianzas desconocidas, en el cual la población 1 y la población 2 serían menores o igual a 30. En este caso utilizaríamos lo que es la fórmula 1, porque es la que es mayor o igual a 30, y en todo caso nosotros tenemos 40 y 45 en la población. Bueno, el paso 2, identificar los datos. Bueno, como ya lo habíamos visto en la tabla, en la media 1 teníamos 20.75, la desviación estándar de 1.25 y una población de 40. En las no sindicalizadas teníamos una media de 19.80, la desviación de 1.90 a una población de 45. Bueno, aquí vamos a ver lo que es aplicar lo de la fórmula anterior, así como lo mostraba en la anterior lámina. Aquí vemos que está la fórmula, entonces sustituimos los valores en esta fórmula y nos da aquí lo que es 20.75 menos los 19.80 más o menos 1.6449, que esto es lo que es el valor de Z, y el cual nos da lo que era un nivel de confianza del 90%. Entonces aquí solo sustituimos los valores de 2.25 al cuadrado entre n, que era 40, más 1.90 al cuadrado entre el n, que era el 45. Al efectuar los cálculos, con signos positivos nos da lo que es 1.6980, y ya con el signo negativo nos da 0.2020. Bueno, como resultado, podemos dar como resultado que la diferencia estimada entre los salarios promedios de las enfermeras sindicalizadas y las no sindicalizadas está entre 0.20 a 1.70 dólares. Esto a favor de las sindicalizadas. ¿Por qué? Por los resultados salieron con signo positivo, así como lo veíamos en la lámina número 4, que aquí nos decía que cuando teníamos dos signos positivos, los resultados salen a favor salían a favor del primero. Aquí nos muestra que nos dice, vale, con dos signos positivos la diferencia a favor del primero. Vamos. Si salen con signo positivo, significa que el primer promedio es mayor que el segundo en ese rango. Está aquí con el ejercicio. Este ejercicio es un ejemplo de intervalos de confianza para la diferencia de medias cuando las varianzas poblacionales son desconocidas. En el enunciado dice, el Ministerio de Salud desea estimar la estancia promedio de los pacientes hospitalizados en 2 de los hospitales de la ciudad. Para ello se tomaron muestras de 25 pacientes de cada uno de los hospitales y se registra el número de días de estancia de los pacientes. Los datos recogidos en cada hospital son los que siguen. Por acá tenemos los datos del hospital A y por este lado tenemos los datos del hospital B. Con un nivel de confianza del 99%, se puede concluir que existe diferencia significativa entre el número promedio de estancia en los dos hospitales. Para empezar a desarrollar este ejercicio, vamos a tener en cuenta que debemos utilizar esta fórmula para la creación del intervalo de confianza para la diferencia de medias cuando las varianzas de las poblaciones son desconocidas y además los datos de las muestras son menores a 30. Como en este caso nos dicen que los datos de las muestras son 25 pacientes. Por este lado vamos a colocar los datos de A
del hospital A y por este otro lugar vamos a colocar los datos del hospital B. N es el tamaño de la muestra. Entonces, por aquí también ya me han dicho que son 25 pacientes, pero de igual manera lo que vamos a hacer es con la función contará, vamos a seleccionar todo el rango de celdas donde se tienen justamente los valores de A. Ahora, lo mismo vamos a hacer para B. El tamaño de la muestra del hospital B. Igual contará y selecciono todos los datos que le corresponden a B. Efectivamente son 25. Ahora, para la media del hospital A, ya también hemos utilizado una función de Excel que se llama el promedio. Seleccionamos y colocamos todos los valores del hospital A. Lo mismo realizamos para la media del hospital B. Función promedio y ahora seleccionamos el rango de celdas del hospital B. La desviación estándar de una muestra hemos dicho también que es la función desbest.m y seleccionamos los datos de A. Y nuevamente para B, igual desbest.m y selecciono el rango de celdas que contenga los datos del hospital B. Además, en la fórmula vemos que tenemos el valor de T, que es la distribución de T-Student asociado al nivel de confianza con el que se trabaja. Entonces tenemos que hallar este valor. Es 1 menos alfa medios y los grados de libertad. 1 menos alfa medios es la probabilidad y N1 más N2 menos 2 son los grados de libertad. Vamos a hallar estos valores para finalmente hallar el valor de T. N1 más N2 vienen a ser los tamaños de las muestras tanto para A y para B. Entonces acá tendríamos que colocar 25 más este 25 menos 2. Y así tenemos el valor de los grados de libertad. Ahora, alfa, recordemos que alfa lo vamos a hallar con el nivel de confianza. Si el nivel de confianza es 99%, entonces alfa será de 1% para que se complete la unidad. Pero en este caso también vamos a utilizar con valores numéricos igual 1 menos este 99% lo vamos a poner en cantidad que es 0.99. Y ahí voy a obtener entonces el valor de alfa. Ahora alfa medios, entonces es dividir este valor que hemos encontrado entre 2. Ya tengo el valor de alfa medios. 1 menos alfa medios, entonces colocaré igual 1 menos este valor que hemos hallado acá que es alfa medios. Ya tengo entonces los datos necesarios que es 1 menos alfa medios y los grados de libertad para hallar el valor de T. El valor de T lo voy a hallar, como estoy utilizando Excel, voy a utilizar la función inf.t igual inf.t que me pide dos parámetros, la probabilidad que es justamente 1 menos alfa medios, así que les voy a seleccionar esta celda, y el otro parámetro que son los grados de libertad, que es N1 más N2 menos 2. Entonces ya tengo los valores que necesito para reemplazar aquí en mi fórmula. Lo que voy a hacer para reemplazar es copiar esta misma fórmula, la voy a copiar hacia aquí abajo, lo estoy jalando con
el mouse con el clic derecho, pongo copiar aquí. Y para ir reemplazando los valores, primero voy a disminuir un poco el tamaño para ir reemplazando los valores. Entonces, por aquí tengo el valor de la media de A, en todo caso, que es 23,4. Por aquí el valor de la media de B, que es 26. Todo el valor de T, que nos ha salido 2,682. N, o el tamaño de la muestra, de la primera muestra, que es 25. S1, también, que es la desviación. Vamos a poner aquí 5,058. N2, que en este caso también resulta ser 25. El valor de la desviación de la segunda muestra, que es 4,81318. Nuevamente, el tamaño de la primera muestra, que es 25, el tamaño de la segunda muestra, que también es 25 en este ejemplo. Y por aquí volvemos a repetir esa parte. Tenemos 25 y 25. Bien, una vez que ya están reemplazados los datos en la fórmula, ya puedo utilizar la calculadora para resolverlo, y si estoy utilizando Excel, puedo utilizar las referencias a celdas, ¿sí?, para desarrollar o crear mi intervalo de confianza. Con el límite superior, lo que vamos a utilizar es la diferencia de medias menos toda esta parte de la fórmula. Y para el límite superior, lo que haremos es la diferencia de medias más toda la parte que sigue de la fórmula. Toda esta parte la he reemplazado con las celdas correspondientes y también las funciones como de la raíz cuadrada y la potencia para poder hallar o realizar el cálculo. Bien, y ahora para la interpretación tenemos lo siguiente. Con un nivel de confianza del 99%, que es el nivel de confianza con el que me han pedido que construya el intervalo, se puede decir que el promedio de estancia de los pacientes hospitalizados, porque justamente lo que se me pedía estimar, en la ciudad de B no es diferente, el promedio no es diferente al de la ciudad de A, ya que no existe diferencia significativa o diferencia estadística significativa. Y no existe diferencia significativa porque el intervalo que hemos creado o que hemos construido contiene al 0. Si no contiene el 0, entonces sí habría diferencia, pero aquí en este intervalo podemos observar que sí. David investiga si los residentes de su ciudad apoyan la construcción de una nueva escuela. Tiene curiosidad acerca de la diferencia de opinión entre los residentes del norte y del sur de su ciudad. Él obtuvo muestras aleatorias separadas de votantes de cada región. A continuación se muestran los resultados.
Vemos que en el norte sí apoyan la construcción 54 personas de 120 y 66 personas no la apoyan, y en el sur apoyan la construcción 77 personas de 140 y 63 no la apoyan. David quiere usar estos resultados para construir un intervalo de confianza del 90% para estimar la diferencia en la proporción de los residentes de estas regiones que apoyan la construcción del proyecto P subíndice S menos P subíndice N. Supón que satisfacen todas las condiciones para la inferencia. ¿Cuál de las siguientes opciones es un intervalo de confianza correcto del 90% con base en las muestras de David? Pausen el video y traten de resolver esto por su cuenta. Van a necesitar una calculadora y, dependiendo de su calculadora, quizá también necesiten una tabla Z para encontrar la solución. En un video anterior presentamos la idea de intervalos Z de dos muestras y hablamos de las condiciones para la inferencia. Afortunadamente, en este problema nos dicen que se satisfacen las condiciones para la inferencia, por lo que podemos ir directamente al cálculo del intervalo de confianza. Dicho intervalo de confianza va a ser la diferencia entre las proporciones muestrales, la proporción muestral del sur, P sombrero subíndice S, menos la proporción muestral del norte, más o menos el valor crítico Z estrella, multiplicado por la estimación de la desviación estándar de la distribución muestral de la diferencia entre las proporciones muestrales. Nuestra estimación es la raíz cuadrada de P sombrero subíndice S por 1 menos P sombrero subíndice S, dividido entre el tamaño de la muestra del sur, más P sombrero subíndice N por 1 menos P sombrero subíndice N, dividido entre el tamaño de la muestra del norte. De la tabla vemos que en el sur tenemos 77 de 140 que apoyan la construcción, así que la proporción muestral del sur, P sombrero subíndice S, es 77 entre 140. En el norte, P sombrero subíndice N será 54 de 120. ¿Cuál es el valor Z crítico? Para encontrarlo vamos a necesitar una calculadora o una tabla Z. Recordemos que nos piden un intervalo de confianza del 90%. Vamos a dibujarlo por aquí. Esta es una distribución normal y queremos un intervalo de confianza del 90%, lo que significa que contiene el 90% de la distribución. Esto significa que cada una de estas colas, que combinadas representan el 10% de la distribución, por separado representan el 5% de la distribución. Vamos a consultar la tabla Z que nos diga cuántas desviaciones estándar por debajo de la media debemos estar para tener 5% aquí. Y eso nos dirá si nos encontramos ahí, por arriba o por abajo. Ese será el valor crítico Z estrella. Veamos la tabla Z para encontrar esto. Nos interesa encontrar el 5% y quizá les parezca que estoy haciendo lo opuesto a lo que nos piden en el problema, pero ya verán que no es así. Estamos buscando el 5%. Y por acá tenemos un poco más del 5%. Nos vamos acercando poco a poco al 5% y ahora encontramos un valor ligeramente por debajo del 5%. Así que lo que nos interesa se encuentra entre esta columna y esta otra columna. Incluso podríamos dividir la diferencia y decir que el valor Z sería más o menos 1.645. Así que esta Z estrella es aproximadamente igual a 1.645. Ya tenemos casi todos los valores que necesitamos, a excepción del tamaño de la muestra en el sur, N subíndice S, que en la tabla vemos es igual a 140, y N subíndice N, cuyo valor es 120. Ahora sí, lo único que tenemos que hacer es escribir todo esto en la calculadora, lo cual va a ser algo tardado, pero que haremos juntos. Aquí tenemos un emulador de la calculadora Texas Instruments 84. Y para que el video no sea tan extenso, vamos a aumentar la velocidad con la que escribimos esto en la calculadora. Primero vamos a calcular el límite superior y después el límite inferior. Aquí obtenemos el valor del límite superior, que es aproximadamente igual a 0.202. Con este valor inmediatamente podemos ver las opciones de respuesta que tengan este valor como límite superior y la opción C luce muy bien. Ahora calculemos el límite inferior. Usamos de nuevo la calculadora y en lugar de volver a escribir todo esto, cambiamos un signo menos aquí. Pulso la tecla segunda y luego entrada y me muestra lo que escribí. Y como solo quiero modificar el signo más por el signo menos, muevo el cursor hasta ese lugar y hago el cambio justo antes del radical. Hacemos clic en Enter y ahí está.
Nuestro límite inferior es aproximadamente igual a menos 0.002. Vemos la opción C y coincide con el valor que tenemos aquí. Listo. Con eso escogemos nuestra opción de respuesta y con esto terminamos